Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a la 46 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. A continuación va a tener lugar la rueda de prensa de la película documental de la sección Talento Andaluz Antonio Machado, Los Días Azules. Un acto que vamos a desarrollar a través de nuestro canal de YouTube de manera exclusivamente online, al igual que todo el festival, como ya sabe. Nos acompañan de manera telemática, claro, Laura Ochman, que es su directora. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Buenos días. Guillermo Rojas, su productor. Guillermo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y Pablo Cervantes, que es el creador de su maravillosa banda sonora. ¿Qué tal, Pablo? Saludos. Buenos días. Enseguida vamos a escuchar a Pablo alto y claro, por supuesto. Bueno, hablamos de todo un homenaje a Machado que también nos invita a reflexionar sobre la cultura y la educación en nuestros días. Y si me lo permiten, lo primero que vamos a hacer antes de comenzar con esta rueda de prensa es darle la enhorabuena al equipo de la película, porque ayer mismo conocíamos que Los Días Azules ha sido galardonada con el Imagenera 2020 que convoca la Fundación del Centro de Estudios Andaluces. Por tanto, chicos, nuestra más sincera enhorabuena desde Huelva. Directora. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad que estamos muy contentos. Una manera bonita de empezar la andadura de la película en el Festival de Huelva, ¿verdad? Sí, bueno, la mejor, no solo esta, sino además el premio que se me va a entregar dentro del marco del Festival de Huelva, el RTVA, ¿no? Mi mejor cineasta andaluz, que es un poco así, pero un principio inmejorable, claro, muy contenta. Premio RTVA, la creación andaluza, que se concede en el marco de nuestro festival y que tendrá lugar el próximo martes. Ahí estaremos con Laura, por supuesto, reconociendo su talento y su trayectoria. Bien, todos los compañeros de la prensa que quieran participar, pues el equipo de la película estará encantado de responder a todas las cuestiones que deseéis plantear. Vamos a empezar hablando de la obra. En tu caso, Laura, tras tu primera obra, tras Tierras Solares, basada en la figura de Rubén Darío, ¿cómo surge la idea de escribir sobre Machado? Cuéntame. Pues surgió precisamente escribiendo el guión de Tierras Solares, ¿no? Porque Rubén Darío fue fue la persona que despertó quizá la vocación poética de Antonio Machado, cuando él era un jovencito que vivía en Madrid, que con 25 años no se había sacado el bachillerato todavía, vivía la noche bohemia, quería ser actor, y de repente llega Rubén Darío con ese libro azul que revoluciona todo el ambiente literario. Y entonces él y su hermano Manuel descubren que la poesía puede ser otra cosa y entonces inmediatamente quieren irse a París, que es donde vive Rubén Darío, y ahí es donde se despierta su vocación poética. Y a partir de ahí, bueno, pues me di cuenta de que Machado no es solo un gran poeta, sino que es una figura clave de nuestra historia, de nuestra cultura, y que no se había llevado nunca al cine, sobre todo desde Andalucía y en especial desde Sevilla, ¿no? Que es donde nació la ciudad del poeta. Y justo se cumplía el 80 aniversario de su muerte y yo pensé que era el momento perfecto para poder plantear un proyecto que reivindicara su obra y que no solo hablara de su figura, sino que nos diera pie para reflexionar sobre muchos temas que son contemporáneos, que son de nuestros días. Y ahí nació un poco la idea. Guillermo, me gustaría mucho que contaras de dónde viene el título de la película Los Días Azules, porque es una historia muy bonita. Por favor, Guillermo. Sí, bueno, pues la verdad que el título del documental, Laura decidió con él homenajear un poco a ese último verso, a medio escribir, que se encontró en el bolsillo del gabán de Antonio Machado los últimos días de su... Bueno, se encontró ya una vez muerto, pero se supone que lo escribió los últimos días de su vida, cuando en febrero del 39 pues pasó... O sea, cuando cruzó el exilio por la frontera franco-española, pues acabó en Collioure, estuvo allí 3 semanas, y se supone que esos días, uno de los pocos que salió del hotel a la playa, pues el sol y la luz de ese pueblo del Mediterráneo, de Collioure, pues se supone que le evocó la infancia sevillana, la que conoció en el Palacio de Dueña de Sevilla, y de ahí ese verso, de estos días azules y este sol de la infancia.
Y Laura, yo creo que casi desde el principio lo tuvo claro, quería retomar un poco ese verso para hablar un poco pues, de toda esa España que se perdió, ¿no? Con la guerra, con la dictadura, con el exilio. Y la verdad que me pareció precioso, lo apoyé y creo que encaja perfectamente con el espíritu del documental. Desde luego. Pablo, creo que estás en tu estudio, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, aquí vivo, prácticamente, sí. O sea, que lo tuyo, lo de teletrabajar, es algo que haces cada día, ¿eh? No, no ahora por la pandemia, ¿verdad? Y esta profesión se desarrolla casi siempre, eso, pues aquí, entre comillas, encerrado. Sí, sí, tiene Oye, esas características. oye, cuéntanos cómo ha sido la experiencia de poner música a los versos de Machado. Pues ha sido una experiencia similar a cuando hicimos Tierras Solares. Laura es capaz de transmitir, no sé si de manera consciente o inconsciente, el carácter que tiene que tener la música y el tono. Y es un trabajo que tiene más de intuición y de sentir que de pensarlo. Para mí ha sido una experiencia, como ya fue Tierras Solares, muy enriquecedora y lo he pasado bien, me he emocionado mucho y creo que está reflejado en el resultado final, ¿no? Y creo que es mérito de Laura, ¿no? Que es la que es capaz de ponernos a todos apuntando en la misma dirección. La banda sonora de esta película documental, que es una auténtica preciosidad, de verdad. Laura, una obra que se estrena, tiene su premier en el Festival de Cine Español de Edimburgo, ¿verdad? Que ha pasado recientemente por el Festival de Sevilla y que ahora desembarca en Huelva, en nuestra ciudad, un festival que tú conoces bien. Bueno, cuéntame, imagino que con ganas y con ilusión, ¿no? Pues con muchas ganas porque, bueno, se estrenó mundialmente en Edimburgo, que yo no pude ir pues, por la situación. Después estrené en la Seminci, en Valladolid, ahora he pasado por Sevilla, pero Huelva para mí es un festival, como sabéis, súper especial, al que además los tres estamos muy vinculados. De hecho, esa fanfarra que podéis escuchar siempre es obra de Pablo Cervantes. Y bueno, Huelva es en mi casa y entonces, bueno, con muchísimas ganas de llegar a Huelva, claro que sí. Eso Y ver es. la reacción de la gente. Guillermo, tenemos que apuntar que habéis rodado en muchas ciudades que fueron, muchas de las ciudades que fueron muy especiales para Antonio Machado, ¿verdad? Sí, esa fue una de las claves del docu. Laura quería empezar bueno, en la ciudad que lo vio nacer, en Sevilla, lógicamente, y después hicimos una ruta por todas las ciudades en las que Machado vivió. Estuvimos en Madrid, en Soria, Segovia, en Baeza, en Barcelona, en Valencia, en Rocafort, en Collioure, y creo que no me dejó ninguna, pero vamos, que fue muy divertido porque fuimos en un par de furgonetas, un equipo pequeño, fue una gran aventura y la verdad que nos sirvió también para descubrir facetas y aspectos de la vida de Machado que desconocíamos, ¿no? Y claro, cuando tú estás en esos sitios en los que él vivió, paseas por los paseos en los que él estuvo, ves las playas que él visitaba, los huertos, las acequias, ves eso, no sé, fue todo como muy mágico y la verdad que tuvimos la suerte de encajar nuestra visita a Collioure con el homenaje que se le hizo por el 80 aniversario de su fallecimiento. Fue todo un acontecimiento, fue una experiencia, o sea, fueron unos días de mucha emoción, disfrutamos mucho y yo siempre digo que eso es una experiencia que se queda ya con nosotros, ¿no? O sea, el documental, o sea, estamos muy satisfechos, muy contentos y la verdad que súper ilusionados de que la gente ahora pueda verlo, ¿no? Y de que por fin llega al público, pero esa experiencia que vivimos nosotros de 2 semanas recorriendo todos los lugares en los que Machado estuvo, wow, eso fue muy grande. Y de nuevo, Pedro Casablanc ha sido el encargado de poner voz, en este caso, a los versos de Machado. Laura. Sí, pues yo trabajé ya con Pedro en Tierras Solares y en ese momento ya le hablé del proyecto que estaba escribiendo, que ya estaba moviendo, que era el de los días azules. Y bueno, él cuando se enteró me dijo, bueno, tienes que llamarme para esto porque él es muy machaviano, él había estado en Collioure, había estado visitando su tumba, conocía mucho la obra de Machado y me dijo desde el principio que contara con él, que le encantaría involucrarse en el proyecto.
Y bueno, finalmente la llamé porque quedé tan contenta con el resultado de Tierras Solares que decidimos volver a trabajar con él, cambiándose sí el registro, porque no es lo mismo recitar a Darío que recitar a Machado, son dos formas muy diferentes, dos obras muy distintas. Y, y bueno, creo que al final hemos hecho muy buen Machado, que es muy importante siempre recitar bien, recitar de una forma limpia pero firme, que llegue siendo sentimental pero sin pasarse. Y es un trabajo como muy fino y muy delicado el que hay que hacer ahí para no rebasar los límites de ser cursi. Y bueno, eso Pedro lo consigue como nadie. Pablo, háblanos, por cierto, que lo comentaba Laura, no podemos olvidarnos, el creador de nuestra sintonía, de nuestra banda sonora que tanto nos gusta cuando ya suena, cuando se acerca la fecha y que nos dispara y nos acelera el corazón, a los amantes del cine en Huelva. Háblanos del proceso creativo de la banda sonora, en qué te has inspirado, cuéntanos. Bueno, pues fundamentalmente yo recibo el montaje y ya sobre ese montaje pues hay una estructura y sobre todo lo que tuvimos que hacer en este caso, a diferencia de Tierras Solares, es que tomamos la decisión de que la música no solamente iba a acompañar a los poemas, sino que también uniría esos poemas con las intervenciones de los expertos que allí dan su testimonio, ¿no? Y luego, ¿en qué me inspiro? Lo he comentado un poco antes. Es una cosa como muy intuitiva, ¿no? Una vez que yo veo y escucho los poemas, más que pensar en su significado literal, me dejo llevar por el ritmo y por lo que yo siento. Pero indudablemente, luego Laura, que tiene como muy claro en su cabeza todo el arco expresivo de la obra, es la que me va diciendo aquí te has pasado de emoción o aquí te falta emoción y yo me iba dejando llevar de la mano por ella. Ya digo que me gustaría tener como una explicación más sesuda del trabajo, pero lo interesante y lo que a mí me apasiona de los documentales de Laura es que sale como casi solo, ¿no? Es una cosa muy de piel. Así que me parece maravilloso. Nos parece maravilloso, sí señor. Y Guillermo, en el apartado de la producción tenemos que destacar la presencia de destacadísimos escritores, pensadores, políticos, como Ian Gibson, Elvira Lindo, Luis García Montero, Antonio Muñoz Molina. Cuéntanos, imagino que ha sido una gozada, ¿no?, tener cerca a personajes de esta talla, ¿no? Pues, hombre, imagínate, ¿no? O sea, de tener la oportunidad de que personalidades así, encima tan vinculadas al universo machadiano y que con tanto amor nos hablaban de él, ¿no? Sobre todo era increíble porque, bueno, yo en el rodaje no estuve tan presente como Laura, ¿no? Que disfrutaba cara a cara con ellos, a pocos metros, ¿no? Yo estaba un poco más en la trastienda, pero claro, cuando después podías hablar con ellos y podías escuchar lo que decían, es que fue, o sea, hay testimonios que se nos ponía la piel de gallina. Incluso ellos se emocionaban también al hablar de Machado, ¿no? Porque yo creo que Machado tiene una cosa que es que aunque tú no lo hayas conocido personalmente, yo creo que sí lo sientes como una persona muy cercana, ¿no? Y parecía que lo conocían realmente y como si hubieran compartido con él vivencias y cosas, ¿no? Y creo que ese sentimiento también lo tenemos tanto Laura como yo, ¿no? De esta gran personalidad de la lectura, de la literatura, del pensamiento, de la filosofía, de la historia de España del siglo XX, es una figura muy cercana. Y cuando tú veías testimonios de Paco Aguirre, cuando hablabas con Alfonso Guerra, con Antonio Muñoz Molina, con Elvira Lindo, y te hablaban desde el corazón de lo que Machado supuso para ellos, pero para toda la historia de España, la verdad que se te encoge el corazón. Pero de eso te puedo hablar con más detalle Laura, porque ya te digo que era ella la que compartía, las que lo tenía ahí a metro y medio, y yo creo que la que notaba la atmósfera y toda esa energía. Pues, Laura, por favor, adelante, ¿cómo era esa atmósfera y esa energía? Pues es lo que comentaba Pablo antes un poco, ¿no? Que yo creo que en los dos documentales que he hecho, pues he trabajado mucho con las emociones y por eso la forma de trabajar con Pablo, que además es un tío muy sensible,
no lo hacemos desde quizá una estructura perfectamente razonada, aquí esto necesita esta pieza, sino que nos dejamos mucho fluir por lo que sentimos, por la emoción, que es lo que yo pretendo también con los documentales, ¿no? Que toquen directamente las emociones, pero lo hago desde una forma muy... no, o sea, de forma que fluya mucho, o sea, no muy intencionada de, pues aquí en este punto quiero tocar la fibra, no, sino que creo que todo el equipo, o trato de que todo el equipo vaya fluyendo, vaya poniendo su emoción, y en las entrevistas pues es un poco igual. Yo siempre digo que quizás no es la forma más ortodoxa, pero yo no suelo mandar cuestionarios previos a los entrevistados, me gusta llevarlos a que sea una charla distendida, que ellos no se noten que les estoy haciendo un interrogatorio, un examen, sino que podamos charlar, que podamos compartir impresiones, yo les cuento cosas que pienso, ellos me contestan. Entonces así se crea una relación como muy relajada y así salen cosas preciosas. Por eso salían veces, es que creo que la mayoría de los entrevistados en algún momento se nos han puesto a llorar mientras hablaban. Como decía Guiller, yo recuerdo a Ian Gibson cuando hablaba de Guiomar y de repente se le saltaban lágrimas. O recuerdo a Paca Aguirre que nos contó cómo ella de pequeña cruzó la frontera del exilio y con su padre vio a Machado cruzarle y dijo, ese señor que ves ahí es Machado. Nos leyó un poema que ella tenía escrito sobre eso y en ese momento nos miramos todo el equipo que estábamos ahí y todos teníamos las lágrimas saltadas. Entonces, claro, todo eso creo que después se transmite en el documental cuando las cosas fluyen así, ¿no? Cuando no es algo premeditado que uno quiera tocar la fibra, sino que todo el proceso ha ido fluyendo así y lo que trato es, pues eso, de que las emociones, que todo el mundo pues ponga su emoción ahí. Y bueno, pues con los entrevistados pasa también. Qué bueno, Laura, qué interesante. Yo creo que es una oportunidad perfecta para conocer, redescubrir no solo al poeta que hemos estudiado, que hemos leído, que nos ha emocionado, sino también a la persona, ¿eh? Y comprobar, por ejemplo, que era un defensor a ultranza de la educación, ¿verdad, Laura? Sí, sobre eso es lo que pretendía del primer momento, ¿no? No solo traer a nuestros días el legado o la historia del Machado, poeta, maestro de escuela, dramaturgo, filósofo, que ya de por sí es muy interesante porque creo que, bueno, es lo que tienen los clásicos, ¿no? Que nunca pasan de moda, que lo que escriben siempre sigue estando de actualidad y siempre nos sigue dando claves para nuestros días, sino también lo que él simboliza, ¿no? Y es el símbolo perfecto de ese proyecto reformador que pensaba que que un país mejor, que una sociedad pues, más libre, más culta, más abierta, más tolerante, solo podía construirse a través de la educación y de la cultura. Él era un maestro de escuela. Él estuvo muy unido y fue muy defensor de proyectos fantásticos como los de las misiones pedagógicas que llevaban las obras de arte a las aldeas más alejadas de España, llevaban el cine, había bibliotecas ambulantes, llevaban el teatro, ¿no? Con Lorca, por ejemplo, con La Barraca. Y ese papel que se le dio a la cultura y a la educación, porque se pensaba que solo así un país podía crecer y podía ser mejor, es algo que yo he querido traer a nuestros días, sobre todo para que nos haga reflexionar de qué hemos venido haciendo con la cultura y qué hacemos en la actualidad, ¿no? Porque a veces me da la impresión de que la cultura se la ponen como en el último escalón, como si fuera algo prescindible, como, como si no fuera un bien esencial, ahora que está tan de moda esta palabra. Y yo creo que sí lo es. La cultura es esencial para la vida y para lo social, para que todo en la sociedad funcione mejor. Entonces, bueno, es un poco lo que he querido traer a nuestros días, esa reflexión. Creo que fue, ¿no? A Winston Churchill creo que le dijeron en la Segunda Guerra Mundial a propósito de proponerle que hiciese recortes en cultura y él contestó que entonces porque estaban luchando. Es cierto claro, que una vez que tienes cubiertas las necesidades básicas, si eliminas la cultura, ¿qué te queda? Aunque yo soy un defensor de que la cultura tampoco tiene que existir porque tenga que tener un fin en sí. Yo creo que su fin es incluso no tener finalidad. Y eso es invitar a reflexionar. Y lo que decía Guillermo de por qué sentimos cercano a Machado, yo creo que pasa con los grandes nombres de la cultura universal,
y es que son cercanos porque creo que lo que hacen lo hacen desde la verdad. Y dicen que al final el arte, si hay que dar una definición, independientemente de la corriente estética, si el arte es algo, es verdad. Y yo creo que en Machado hay verdad en lo que él decía, lo sentía, y eso está reflejado entonces en las opiniones de los expertos, por eso se emociona, y Laura ha conectado con eso y por eso su documental emociona, porque está hecho desde la verdad. Pablo, Guillermo, Laura, conocéis muy bien este Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Recuerdo que ayer precisamente en el acto inaugural decíamos que estábamos aquí reinventándonos y celebrando la cultura, porque si algo ha quedado claro en estos días tan raros y extraños, es que la cultura es más necesaria que nunca. Recuerdo durante los días de confinamiento, por ejemplo, era nuestra salvación, nuestra vía de escape. Estaréis conmigo, ¿no? Guillermo, por ejemplo, cuéntame. Sí, productor. Hombre, la verdad que para nosotros es fundamental, lo creemos como dice Pablo, pues una clave, ¿no? de la sociedad actual y la posibilidad que tuvo el confinamiento de poder acceder a más contenidos culturales, ¿no? Fue como una gran ventana porque nos permitió conocer cosas que si no seguramente no nos hubiéramos acercado a ellas, ¿no? Y bueno, yo ahora pienso en positivo, pienso en que bueno, el Festival de Huelva no se ha podido hacer presencialmente, una pena, pero también gracias a esta nueva versión online, pues va a hacer que el docu pues llegue a mucha más gente, lo vea público de toda España, ¿no? De que seguramente igual no hubieran podido asistir al Festival de Huelva. Y yo creo que siempre es una oportunidad, ¿no? No creo que haya que quedarse siempre con lo malo ni lamentándose, ¿no? Y como decía Machado, adaptarse a los cambios, ¿no? Saber sacar un poco lo positivo que tiene todo esto y aprovechar y poder hacer que todo esto llegue a mucha gente. O sea, si supierais la cantidad de comentarios que nos están llegando de forma positiva de gente que ya ha visto el documental desde que se puso ayer, la cantidad de público que nos está escribiendo emocionado, que muchas gracias por hacerle llegar el docu y tal, pues eso te enriquece, te da mucha alegría y dices, bueno, pues mira, pues ha merecido la pena. Nosotros que estamos un poco así, ¿no? Como sintiendo, ay, qué pena que este año no vamos a poder estar en Huelva presentándolo allí con tanta gente, familia y tal. Pero bueno, al final la satisfacción llega por otro sitio y en ese sentido estamos muy, muy contentos de esta nueva normalidad que estamos viviendo y de que el docu pueda llegar a tanta gente. Antonio Machado, Los Días Azules, ya disponible, como apuntaba Guillermo, a través de filmin.es, donde puede encontrar pues, todas las películas de las diferentes secciones, en este caso Talento Andaluz, de nuestro festival, de la 46 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Laura Ochman, directora, Guillermo Rojas, productor, Pablo Cervantes, compositor, gracias de corazón por estar con nosotros. Mucha suerte en este festival, en los que vengan y con esta maravillosa obra, con este documental. Es vuestra casa el Festival de Huelva, lo sabéis bien, no me invento nada nuevo, lo sabéis. Por tanto, os mandamos todo el equipo un caluroso abrazo. Pues otro abrazo para vosotros y bueno, que os echamos de menos aquí en la distancia, pero que estamos encantados. Un beso. El año que viene nos damos todos los abrazos físicos que no hemos podido este año, ¿eh? Eso queda ya cerradísimo. Y los besos. Y los besos. Nos gusta también besarnos y tocarnos y esas cosas. Somos besucones en Andalucía, somos así. Muchas gracias, chicos. Mucha suerte, un placer. Gracias. Adiós. Venga, hasta luego. Ya lo sabe, en Filmin puede disfrutar de todo el catálogo completo de este festival, bueno, del catálogo completo de Filmin durante 2 meses con la suscripción de todas las películas de las diferentes secciones de nuestro Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Le invitamos a que disfrute de esta obra maravillosa, de este documental Antonio Machado, Los Días Azules. Gracias, feliz tarde. Siga pendiente de todas las actividades que vamos a desarrollar durante el día de hoy. Ya lo sabe, toda la programación en nuestra página web festicinehuelva.com. Lo dicho, gracias, feliz tarde, feliz Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.